¿Comenzar o esperamos un minutito? Creo que ya es hora, doctor, entonces Ya es normal hora. Muy podría bien. empezar. Entonces, la interpretación de los gases depende básicamente de una ecuación, ¿no? Es la concentración, el pH, viene a estar directamente proporcional, en forma directamente proporcional con la concentración de bicarbonato e indirectamente en forma proporcional con la concentración del CO2. Eso es lo que siempre tenemos que darnos cuenta para poder interpretar. Entonces, si sube el bicarbonato, pues sube el pH, si aumenta el CO2, el pH baja. Entonces, es contrario en el CO2, pero directamente proporcional con el nivel de bicarbonato. Terminando la clase, vamos a poder esquematizar los trastornos ácido-base, vamos a reconocer los diferentes disturbios metabólicos y respiratorios, y calcular e interpretar los disturbios ácido-base más frecuentes. La clase está dividida en varios contenidos. Uno es sobre el equilibrio ácido-base, el otro es algo de teoría sobre la producción de ácidos, ¿no? Los mecanismos que tenemos para defendernos, los buffers principalmente, y luego vamos a ver los trastornos ácido-base primarios y secundarios. Por último, una parte práctica que nos puede servir como leer e interpretar un AGA. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, miren este niñito. Muy bien, ¿qué te parece ese pacientito Franklin? ¿Qué es lo que tiene? Eh, Franklin. sí, sí, doctor, creo que es una respiración de Kussmaul. Excelente, es una respiración de Kussmaul. Y eso se presenta en las acidosis o alcalosis. En la acidosis, doctor. En la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, el paciente, ¿qué hace para corregir una acidosis metabólica? Pues comienza a respirar rápido, genera pérdida del CO2. Lo que compensa una acidosis metabólica va a ser una alcalosis respiratoria. Entonces, este pacientito tiene una respiración de Kussmaul, una respiración rápida, profunda. Miren cómo se hunden sus huesitos, los músculos intercostales, ¿no? Se le hunden sus castillitas por tratar de recuperar y respira hondo y profundo y rápidamente para tratar de botar el CO2. Al botar el CO2, el pH que ya está ácido, producto de la acidosis metabólica, se va a convertir en alcalino para tratar de compensar esto, ¿no? Entonces, en el ejemplo este es un pacientito que tenía una cetoacidosis diabética, tiene compromiso del sensorio, ¿no? Y estaba respirando muy rápido, chiquito con una cetoacidosis diabética. Entonces debemos recordar las concentraciones séricas normales ¿no? de los electrolitos más importantes. El sodio, el valor normal es 140, más menos 5, el cloro 95, el bicarbonato 24, ¿no? El potasio 4.5, el calcio 2.5, magnesio 1, y de los hidrogeniones de 0.0000398. Es complicadísimo poderlo interpretar o recordar ese valor de bicarbonato, discúlpeme, de los hidrogeniones. Entonces, para eso se hace el logaritmo negativo de los hidrogeniones, ¿no? Entonces, el equilibrio ácido-base consiste en mantener estable la concentración de estos iones hidrógeno en los fluidos corporales, ¿no? Que sean 40 nanomoles en el espacio extracelular y 100 en el espacio intracelular. ¿Por qué vamos a mantener en forma estable esta concentración? ¿No? Porque estos hidrogeniones son muy activos, muy rápidos, se van hacia una molécula u otra, ¿no? Y reaccionan con enlaces intramoleculares en proteínas, ¿no? Y alteran la función y llevan a la muerte celular en el caso de las acidosis. Entonces, Sorensen en 1908 expresó esa concentración de 0.0000398, ¿no? Como el logaritmo negativo del valor en moles por litro.
Entonces, ese logaritmo se convirtió en el valor de pH, que es 7.4. La producción de ácidos, ¿no? Hay tres tipos de ácidos: los ácidos volátiles, los fijos y los orgánicos. Los ácidos volátiles son productos del metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, ¿no? Entonces producimos entre 15.000 y 20.000 milimoles al día. Y estos son volátiles porque los podemos eliminar a través de la respiración. Entonces, manejado por los pulmones. Los ácidos fijos, ¿no?, nos dan una carga ácida, es producto del metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas. Tiene una producción de entre 50 y 100 milimoles por día. Y esto es manejado, ¿no?, retenido o excretado por los riñones. Los ácidos orgánicos, como el ácido láctico y los cuerpos cetónicos, como es el piruvato, acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, ¿no?, son ácidos orgánicos que se reutilizan en su totalidad, ¿no? Entonces, hay ácidos volátiles, se eliminan por los pulmones, una producción muy alta; ácidos fijos, ¿no?, donde se liberan producto del metabolismo de los aminoácidos, una producción muy pequeña que lo manejan los riñones; y una de ácidos orgánicos, que son el lactato o el ácido láctico y los derivados de los cuerpos cetónicos, que se reutilizan en su totalidad. ¿Cómo nos defendemos para que el nivel de los hidrogeniones siempre se mantenga, la concentración se mantenga siempre en forma equilibrada? Pues a través de los buffers, ¿no?, que son las proteínas, principalmente el fosfato y el bicarbonato, y también a través de dos respuestas, ¿no?, la respuesta respiratoria y la respuesta metabólica o renal, ¿no? Esto nos va a dar lugar a los trastornos ácido-base. Recordemos los valores del pH, de 7.36 a 7.44, de CO2 de 36 a 44, el bicarbonato de 22 a 26, el anion gap o la brecha aniónica entre 8 y 12, y el exceso de bases entre -2 y +2. Entonces, estos datos debemos recordarlos siempre, porque eso nos va a permitir poder hacer los cálculos, ¿no?, cuando interpretemos un análisis de gases arteriales. Entonces, los trastornos ácido-base se van a, según el valor del pH, se van a identificar dos estados ácido-base: la acidemia y la alcalemia, ¿no? Entonces, si el pH es bajo, se habla de una acidemia, ¿no? ¿Y en qué circunstancias se dan? Se dan pues cuando el bicarbonato está bajo o cuando la concentración de CO2 está alta. Entonces, como les decía al inicio, el nivel de pH directamente proporcional al bicarbonato. Bajo nivel de bicarbonato, bajo pH. E inversamente proporcional al nivel de CO2. Alto CO2, bajo pH. En la alcalemia es lo contrario, ¿no? En la alcalemia, ¿no?, se producen niveles elevados de bicarbonato y eleva el pH y se produce, ¿no?, alcalemia. O si comenzamos a compensar, ¿no?, por ejemplo, en el caso de la acidosis metabólica, comenzamos a respirar más rápido, a barrer el CO2, eliminarlo el CO2, entonces comenzamos a disminuir la concentración de CO2 y por lo tanto se eleva el pH produciéndose alcalemia. Los trastornos primarios pueden ser de dos tipos: metabólicos y respiratorios. Metabólicos, relacionados con el bicarbonato, y respiratorios, relacionados con el CO2. De tal manera que los trastornos primarios se dividen, ¿no?, en 4 grandes grupos, según el nivel del pH. Si el nivel del pH está por debajo de 7.36, se habla de acidemia. Y nos fijamos en ese momento en el nivel de bicarbonato. Si está por debajo del valor normal, ¿no?, se habla de acidosis metabólica. O nos fijamos también en el nivel de CO2. Si está muy alto, ¿no?, hablamos de acidosis respiratoria. Es decir, que acidosis puede haber tanto metabólica como respiratoria, ¿no? La metabólica en relación al bicarbonato bajo y la respiratoria a nivel de CO2 alto. Y la alcalosis o alcalemia, cuando tenemos niveles de bicarbonato muy alto, como la alcalosis metabólica,
o disminución del CO2 en la alcalosis respiratoria. Recordemos que una acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria y una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Son las compensaciones normales. Entonces, ante un trastorno metabólico, el organismo lo compensa con un proceso respiratorio. Tenemos una acidosis metabólica donde baja el bicarbonato y el organismo, ¿qué hace? También baja el nivel del CO2, ¿no? Para compensar. Entonces, al bajar el nivel del CO2, el pH va a aumentar. Entonces se va a producir alcalemia. Y acá, como hay acidosis y acá hay alcalosis, el pH se va a mantener, ¿no? Entonces, si el trastorno primario es un problema metabólico, ¿no? Porque tenemos niveles elevados del bicarbonato, ingerimos bicarbonato en exceso o no lo podemos excretar y comenzamos a presentar alcalosis metabólica. El organismo, para compensar, retiene CO2. En el mismo sentido, la flechita de primaria hace que el bicarbonato esté hacia arriba, la compensación es que el CO2 también se vaya hacia arriba. Entonces, fácil, ¿por qué lo entendemos así? Porque al subir el trastorno primario, el bicarbonato, se habla de un caso de alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica se compensa con una acidosis respiratoria, que es exactamente cuando la concentración del CO2 aumenta. Estos trastornos metabólicos se compensan inmediatamente por la vía respiratoria. El organismo se da cuenta, como en el caso de ese niño, que los niveles de CO2, discúlpeme, los niveles de bicarbonato estaban aumentados porque se comenzaron a ganar ácidos orgánicos como el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, o sea, los cuerpos cetónicos por la cetoacidosis comenzaron a generarse. Entonces, esta ganancia de cuerpos cetónicos, de ácidos, dieron lugar a una acidosis metabólica. Y el organismo, para tratar de compensar esa acidosis metabólica, comenzó a respirar rápido el niño. Y al respirar rápido, los niveles de CO2 comenzaron a bajar y el pH se comenzó a mantener. Pero como la producción de ácidos orgánicos era mayor, ¿no? El organismo no lo podía compensar tan rápido. Por eso comenzó a presentar el paciente su respiración de Kussmaul. Entonces, la respuesta respiratoria es inmediata. La respuesta, ¿no? Cuando tenemos un problema respiratorio, el organismo compensa con una respuesta metabólica. Esta respuesta metabólica, determinada por el riñón, demora. Es más efectiva, pero demora unos días en el riñón hasta que se da cuenta y va compensándolo. La respuesta respiratoria, las compensaciones respiratorias son más rápidas, pero menos eficaces. Las respuestas metabólicas son más bien lentas y son efectivas, ¿no? Entonces, si tenemos un caso de un paciente que tenga acidosis respiratoria, como por ejemplo ahora en el COVID, ¿no? El paciente respira y no puede eliminar el CO2. ¿No? Por más que quiera respirar, se va almacenando, como cuando hay un cuerpo extraño, cuando hay asma bronquial. Entonces el organismo, ¿qué hace? El riñón comienza a recuperar bicarbonato, no excretarlo. Entonces genera un cuadro de alcalosis metabólica, pero que va a demorar para compensar la acidosis respiratoria, ¿no? Entonces aquí lo vemos. Cuando se habla de acidosis metabólica, acidosis, pH bajo, metabólica, cambio primario en el bicarbonato. Acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo. Y en forma secundaria, el CO2 bajo. Igual la interpretación para acá, tomemos como ejemplo acidosis respiratoria. Como es acidosis, pH bajo. Y como es un problema respiratorio, ¿no? Entonces, y el CO2 es contrario al movimiento del pH, entonces alto CO2, bajo pH. ¿Qué hace el organismo? Aumenta el bicarbonato. Entonces, siempre las respuestas, fíjense en estas flechitas, la respuesta primaria, disculpen, el cambio primario es hacia abajo, la respuesta, ¿no? El cambio secundario es hacia abajo.
Sube el nivel de bicarbonato, el organismo para compensar no sube los niveles de CO2, ¿no? Para que al subir los niveles de CO2 el pH no se altere, ¿ya? Entonces, siempre la respuesta compensatoria tiene el mismo sentido del cambio primario, ¿no? Eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. Y al tener el mismo sentido, o sea, ambos van hacia abajo, pero el nivel del pH obedece al cambio primario y el cambio secundario más bien está contrario a ese nivel del pH, de tal manera que hace que el pH no baje, o no suba o no baje, se mantenga estable. Es una competencia entre los dos. Muy bien. Los trastornos secundarios, o sea, ¿qué pasa cuando el nivel de compensación es superado, ¿no? Entonces, cuando la compensación es exagerada, en vez de compensar subiendo, ¿no? Por ejemplo, que en el caso de la acidosis metabólica, ¿no? Hay disminución del bicarbonato y el CO2 también tiende a bajar, ¿no? Como en el caso de selenito. Pero ¿qué sucede si comienza a bajar mucho, más allá de lo debido? O sea, debe bajar hasta un cierto punto, por eso hay unas tablitas de compensación. Pero ¿qué sucede si baja demasiado? Entonces se agrega un trastorno adicional, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se compensa esto? ¿Cuál es la tablita que les decía? En un caso de acidosis metabólica, ¿no? Por cada miliequivalente por litro de bicarbonato que baje, se compensa bajando 1,2 milímetros de mercurio del CO2. En las alcalosis metabólicas, por cada uno que sube, ¿no? El bicarbonato, el CO2 sube 0,7. Entonces, siempre tienen la misma dirección. La compensación es la misma, en el mismo sentido que el trastorno primario. Si fuera un cuadro de acidosis respiratoria, ¿no? Donde están aumentados los niveles de CO2, debemos dividirlo si es agudo o crónico. Si es agudo, el bicarbonato va a subir 1 miliequivalente, y si es crónico va a subir entre 3,5 miliequivalentes. En los casos de alcalosis respiratoria, ¿no? Los niveles de CO2 bajan, ¿no? Y por cada 10 que baje 10 milímetros de mercurio de CO2, ¿no? La compensación con el bicarbonato va a ser bajar 2 miliequivalentes si es en forma aguda o 5 miliequivalentes si es en forma crónica. Esta tablita pues tienen que memorizarla o tenerla en una tarjetita, de tal manera que eso nos pueda servir para el momento de la práctica, ¿no? El momento del cálculo en los gases, ¿no? Entonces debemos guardar esto o memorizarlas. Hay diferentes tablas, ¿no? Hay otras con una fórmula que es también mucho más sencilla, pero llegan al mismo destino. Entonces ahora vamos a ver los trastornos, uno por uno, ¿ya? ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? ¿No? Como es un cuadro de acidosis respiratoria, recordemos, el pH está bajo, por eso es una acidosis. Y como es respiratoria, el nivel de CO2 va a estar elevado, ¿no? Entonces, tenemos un nivel de CO2 elevado. ¿Por qué? ¿Qué eleva este CO2? ¿Qué es lo que hace que el CO2 esté alto? Pues algunos trastornos o algunas enfermedades que se acompañan de hipoventilación, ¿no? Dejamos de respirar, comenzamos a respirar menos frecuentemente y comenzamos a retener el CO2. ¿Cuál es el cuadro clínico? Un cuadro clínico en este caso está determinado por dolor de cabeza, que es lo que caracteriza a la acidosis respiratoria, ¿no? El paciente refiere dolor de cabeza. El uso, por ejemplo, el uso de las mascarillas N95 al inicio, de personas que usaban 12 horas continuas, ¿no? Esas mascarillas para evitar contagiarse del COVID, hacía que se retenga el CO2 y respiremos un CO2 nuevamente en concentraciones más altas, terminando el trabajo, la jornada laboral. Muchas de las personas tenían cefalea, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido adaptando y ahora, pues, por más que se usen 12 horas, el personal ya no refiere cefalea.
Hay aforesis, ¿no? Hay taquicardia, y por el exceso de CO2 hay confusión, inquietud, irritabilidad, compromiso de conciencia. ¿Qué circunstancias o qué patologías pueden producir esta acidosis respiratoria? Si vamos de arriba hacia abajo, a nivel central, algo que nos impida respirar, ¿no? O sea, que nos deprime el centro respiratorio. Entonces, a la cabeza, los medicamentos, los sedantes, las benzodiazepinas, la anestesia, un paro cardíaco, ¿no? O tumores cerebrales, ¿no? O lesiones cerebrales como infartos, traumatismos, ¿no? O un problema poco común que es la hipoventilación alveolar primaria, pacientes que respiran muy lento, muy lento. La frecuencia respiratoria es muy lenta desde quien no tiene mayor otra patología, más que simplemente una depresión del centro respiratorio, nacen así, ¿no? La poliomielitis, ¿no? Los pacientes que tienen síndrome de Pickwick, ¿no? Donde hay hipoventilación, obesidad, somnolencia excesiva, el paciente que tiene mixedema, hipotiroidea. Ahora, enfermedades respiratorias. A la cabeza está el asma EPOC, obstrucción de la vía aérea con un cuerpo extraño, una neumonía, ¿no? Un cuadro de edema pulmonar, o que el espacio, ¿no?, pleural esté ocupado por aire, como es un neumotórax, por sangre, como es un neumotórax, o producto de un traumatismo, ¿no?, con fractura de las costillas, que el paciente al respirar le duele, entonces hipoventila, ¿no? O problemas del hueso, como una escoliosis muy marcada, o una espondilitis anquilosante, en la cual también la respiración se enlentece. Enfermedades neuromusculares, como el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Los cuadros de hipopotasemia graves, la lesión del nervio frénico, ¿no? La polio, la esclerosis múltiple, ¿no? Y algunos fármacos relajantes musculares como el curare o la succinilcolina que se usan en la anestesia, ¿no? ¿Cómo compensamos, ¿no? ¿Qué hacemos para poder recuperar de este cuadro de acidosis respiratoria, ¿no? Con la acidosis respiratoria de alto CO2, el riñón comienza a retener el bicarbonato, ¿no? Aumenta la reabsorción del bicarbonato, ¿no? Al aumentar el bicarbonato, vamos a tratar de producir una alcalosis metabólica que compensa esta acidosis respiratoria. Entonces aumenta la concentración plasmática del bicarbonato. El riñón comienza a reabsorberlo más. El tratamiento, lógico, el organismo puede compensar una parte, ¿no? Pero si es una neumonía, es un EPOC, es un Guillain-Barré, etcétera, etcétera, el tratamiento es diferente. Entonces el tratamiento va a depender de dónde es la lesión, si es a nivel cerebral, si es a nivel respiratorio o si es a nivel neuromuscular, ¿no? Si fuera una droga como el curare o las benzodiazepinas, que producen depresión respiratoria, o polio o Guillain-Barré, tienen un tratamiento diferente. Entonces, se debe mejorar la ventilación alveolar, ¿no? Alineamos de inicio la vía aérea, en los casos de cuerpos extraños los eliminamos, aspiramos secreciones, y básicamente es el tratamiento de la mayoría de los casos severos, como por ejemplo un Guillain-Barré, un cuadro de polio, un cuadro de intoxicación por benzodiazepinas o por el curare o por la succinilcolina, necesitaremos ventilación asistida, ¿no? Si el paciente respira poco, pues ayudarlo con un AMBU. El siguiente cuadro respiratorio es la alcalosis respiratoria, que es lo contrario, es un paciente que hiperventila. Al hiperventilar expulsamos en forma excesiva el CO2, ¿no? Entonces, barremos en los niveles la concentración de CO2 y el paciente entra en alcalosis respiratoria. Entonces, el paciente presenta respiración rápida, ¿no? Presenta parestesias, ¿no?, sensación de hormigueos, compromiso de conciencia, fasciculaciones musculares. ¿Qué nos da una alcalosis respiratoria? ¿Qué nos hace respirar rápido? Un problema de hipoxia, ¿no?
Cuando subimos a las alturas, respiramos rápido. Y lo que tenemos cuando el famoso soroche es una alcalosis respiratoria. La anemia intensa, respiras más rápido para transportar más oxígeno porque la hemoglobina está baja. Un cuadro neumónico, un cuadro de tromboembolismo pulmonar, edema pulmonar o fibrosis intersticial nos produce alcalosis respiratoria. En esos casos ¿no? O alteraciones del sistema nervioso central, como un cuadro de una ACV, un ictus, una encefalitis o meningitis, ¿no? El organismo, cuando tiene un tumor cerebral, un traumatismo craneoencefálico, produce alcalosis respiratoria. Porque al disminuir, disculpen, la concentración del CO2, ¿no? Entonces la hiperventilación disminuye el edema cerebral, disminuye la hipertensión endocraniana. Por eso el tratamiento a un pacientito que tiene meningitis, que tiene un traumatismo encefalocraniano y está intubado, lo hiperventilamos para que con la hiperventilación se produzca disminución de la presión intracraneana, disminución del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto disminución del edema cerebral. Entonces, ¿no? La hiperventilación es un mecanismo para, ¿no?, disminuir un poco la hipertensión endocraniana cuando tenemos un tumor, meningitis, traumatismo, encefalitis, etcétera, etcétera. Causas más comunes, ¿no?, que pueden producir alcalosis respiratoria: la ansiedad, ¿no? Pacientes ansiosos, agitados, que hiperventilan, los pacientes con histeria, ¿no?, que les avisan de una noticia nefasta y comienzan a hiperventilar, se desmayan, etcétera, etcétera. El dolor también nos puede hacer hiperventilar, nos puede producir alcalosis respiratoria. La fiebre, para tratar de disminuir la temperatura, hiperventilamos. La infección por gram negativos, la sepsis por gram negativos también. La insuficiencia hepática, el embarazo, porque por compresión del abdomen el pulmón está mucho más pequeño y respira más veces, ¿no? Al momento final del embarazo, el último trimestre, por ejemplo, en las personas que tienen embarazos múltiples, ¿no?, ya pues el abdomen ni la pelvis ni el abdomen contiene tremendos fetos, ¿no?, en los casos de los niños que tienen 2 o 3 niños a la vez. Entonces se comprime el pulmón, su compliance es cada vez menor y tienes que hiperventilar. La intoxicación por ácido salicílico, si bien produce acidosis metabólica, también produce alcalosis respiratoria. La intoxicación por santinas, las metilsantinas, ¿no?, o en el caso que un paciente esté ahí ventilado, lo hiperventilemos, una ventilación mecánica excesiva. ¿Qué hace el organismo? Pues a nivel renal aumenta la excreción de bicarbonato, ¿no?, para que produzca una acidosis metabólica, ¿no? Entonces hace disminuir la concentración de bicarbonato, pero el riñón demora algunos días en compensarlo, no es algo inmediato, ¿no? El tratamiento básicamente es el tratamiento del cuadro de fondo, si es un cuadro de sepsis por gram negativos o ingesta de salicilatos o es un traumatismo encefalocraniano, meningitis. Hay que ir manejando esa patología y esto va a ir mejorando. En los casos de la ansiedad, ¿no?, usar una bolsita de papel, ¿no?, y haciendo respirar tu propio CO2, pues mejora el paciente. La sedación cuidadosa, ¿no?, pacientitos que tengan trastornos de hiperventilación, pues los podemos sedar un poquito y eso va a disminuir la frecuencia respiratoria. Ahora, si el paciente está en ventilación mecánica, lo principal, disminuir la frecuencia respiratoria, ¿no?, disminuir el volumen tidal, incrementar el espacio muerto. Entonces hacemos que se retenga más CO2. En relación a los cuadros metabólicos, ¿no?, en la acidosis metabólica lo que hay puede haber 3 cosas: una pérdida excesiva de bicarbonato, ¿no?, a nivel renal, una producción excesiva de ácidos, como por ejemplo estos ácidos orgánicos que en la cetoacidosis diabética, o una excreción insuficiente de ácidos.
¿no? Es el riñón que no los puede eliminar, ¿no? Entonces, esas son las condiciones. La respiración rápida y profunda o respiración de Kussmaul es típico de la acidosis metabólica. El paciente está cansado, tiene fatiga, tiene un aliento a frutas, tiene compromiso de conciencia, como vimos en el video, ¿no? El paciente no está lúcido, está hiperventilando y tiene compromiso de conciencia. Y a veces puede ser muy severo, que lo puede llevar al paciente al coma. Cuando hay acidosis metabólica siempre debemos evaluar la posibilidad de tener el anion gap elevado o el anion gap normal. Bueno, en general los niveles de cationes y de aniones en el organismo están en equilibrio. O sea, la concentración de los positivos, ¿no?, es igual a la concentración de todos los elementos negativos, ¿no? Entonces, pero hay un pequeño espacio que son aniones no medibles, ¿no? La concentración entre ellos, la sumatoria de ellos es entre 8 y 12 equivalentes, pero en un examen normal pues no los podemos medir fácilmente, ¿no? Y también como los valores son tan pequeñitos, pues los ignoramos y consideramos que es parte del anion gap. El anion gap es eso, pues efectivamente son todos los aniones, la sumatoria de los aniones no medidos. Entonces en la acidosis metabólica, ¿no?, como se da cuenta aquí, el nivel de bicarbonato ha bajado en ambos casos, ¿no?, pero el nivel de esos aniones, ¿no?, cuando es un anion gap normal, está en un valor normal entre 8 y 12, y es a expensas del cloro que se mantiene ese equilibrio entre positivos y negativos, ¿no? El cloro sube a 126, ¿no? En caso de los pacientes que tienen acidosis metabólica con anion gap elevado, el cloro está normal, ¿no? También se le llama acidosis metabólica, anion gap elevada, normoclorémica. El nivel o la concentración de cloro es exactamente normal, ¿no? El bicarbonato está bajo, por eso es acidosis metabólica, pero el nivel de estos aniones no medibles está elevado, como en este caso, 3 veces el valor normal. Entonces, ¿cómo sacamos el anion gap? Sumando los cationes y le restamos los aniones. Sumamos sodio y potasio y le restamos cloro y bicarbonato, ¿no? El valor normal es entre 8 y 12, ¿no? Y un anion gap, una acidosis metabólica con anion gap elevado, pues nos indica que hay incremento de ácidos, ¿no? No es que el bicarbonato no se puede excretar, sino porque ha comenzado el paciente a ganar ácidos. Entonces la acidosis metabólica se divide en pacientes que tienen anion gap elevado y anion gap normal. Esta es una mnemotecnia. Cada una de ellas nos indica una letra, y esa letra nos da la idea de que el paciente tiene una acidosis metabólica anion gap normal. Un gatito, que en inglés es cat, mat es lodo, y piles, ¿no?, una pila, o un conjunto, como si fuera una pared, algo así, ¿no? Entonces, un gatito encima de un techito o una paredcita de adobe es cat mud piles. ¿Qué significa? La C de cardiopatías congénitas, ¿no?, la A de aminoglucósidos, ¿no?, la T de tolueno, teofilina, tolueno es el terocal, ¿no?, la M de metanol, ¿no?, el alcohol de madera, la U de uremia, los pacientes que hacen insuficiencia renal, la D de cetoacidosis diabética en inglés, la diabetic ketoacidosis, la P de paraldehído, la I de isoniazida, la L de ácido láctico, la E de etilenglicol, que es un anticongelante, ¿no?, que usamos en los carros para que el radiador no se sobrecaliente. Tiene un colorcito medio fosforescente, muy agradable a la vista, y que el chiquito cree que es
que puede ser una bebida, y he visto algunas veces que los chiquitos se toman etilenglicol. Y los salicilatos, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Entonces, las causas de acidosis metabólica anion gap elevado, ¿se acuerdan? El gatito, el lodo, ¿no? Y esa pirca de adobes, ¿no? Catmut piles. Cardiopatías congénitas, aminoglucósidos, tolueno, metanol, uremia, cetoacidosis diabética, paraldehído, isoniazida, acidosis láctica, etilenglicol y salicilatos. Y la acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? Esto sí tenía que ver no con ganancia de ácidos, sino con un problema del bicarbonato, que lo estamos perdiendo muy rápido, pérdida de bicarbonato. A la cabeza está la diarrea, ¿no? En pediatría, las diarreas, ¿no? Perdemos bicarbonato. Entonces, el paciente tiene acidosis metabólica anion gap normal. Puede haber también ileostomías, ¿no? Un pacientito que lo han operado, que tenga una ileostomía. Una fístula pancreatobiliar o uretoentérica. En la acidosis tubular renal tipo 2, donde hay una pérdida del bicarbonato, ¿no? O cuando el paciente toma inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y en el otro caso de anion gap normal es cuando hay un déficit en la excreción renal de ácidos. O sea, en la acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? Se puede dar porque pierdes bicarbonato, como por ejemplo en las diarreas, o la ileostomía, o las fístulas, en la acidosis tubular tipo 2. Pero cuando no podemos excretar a nivel renal los ácidos, entonces retenemos ácidos, entonces también se da acidosis metabólica. Y eso generalmente es la acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 4. ¿No? Esa es pregunta de examen, porque parecieran que todas las acidosis tubulares tienen déficit en la excreción renal de ácidos, pero no, la tipo 2 es por pérdida de bicarbonato. El tratamiento va a ser tratar la causa de fondo, si es anion gap elevado o anion gap normal. Por ejemplo, en el caso de las diarreas, puedes tratar la diarrea, ¿no? Rehidratar al paciente, ¿no? Podemos optimizar la ventilación, ¿no? Usar bicarbonato solo si no se logra manejar la causa de fondo, ¿no? Es excepcional el uso de bicarbonato. Se hace el cálculo del déficit de bicarbonato y sobre ese déficit solo se le coloca la mitad al paciente. Y por último, otra condición, solo si el pH, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética es menos de 7.1 y solo se administra el 50% de lo calculado. Es más, es decir, no es muy usado el bicarbonato, ¿no? Trae muchas consecuencias, es una sustancia hiperosmolar, nos va a traer problemas más que beneficios. Y debemos mantener el bicarbonato entre 12 y 14 miliequivalentes. ¿Qué pasa si usamos el bicarbonato? Si es una acidosis, pues pongámosle bicarbonato. No. Corregirlo en forma rápida, una corrección rápida usando bicarbonato, nos va a producir alcalosis metabólica. El bicarbonato hace que el potasio se meta a la célula y va a producir hipocalemia. Va a hacer que jale, como tienes bicarbonato de sodio, es hipernatremia, y esta hipernatremia jala agua y hay una sobrecarga de volumen. Nos trae como manifestaciones alteraciones de la conciencia, convulsiones. Un paciente que necesitamos que tenga una respuesta con catecolaminas, la dopamina, epinefrina, le ponemos bicarbonato, inactivamos a las catecolaminas. Entonces, no es de uso habitual, al menos en pediatría no se usa en forma habitual el bicarbonato. ¿Cómo debemos compensar la acidosis metabólica? ¿Cómo se compensa? Aumento de la ventilación para disminuir el CO2. Es la compensación, ¿no?, respiratoria de la acidosis metabólica, que es la hiperventilación, ¿no? Al hiperventilar se barre el CO2 y se produce alcalosis respiratoria. Por último, la alcalosis metabólica, ¿no?, donde hay un aumento en la concentración del bicarbonato, ¿no? Y también se puede dar por una excreción excesiva de ácidos. O ganas bicarbonato por esa alcalosis metabólica, o pierdes vía renal, ¿no?, muchos ácidos. Entonces,
Se produce alcalosis metabólica. ¿Qué hace el paciente? ¿Cómo se manifiesta? Pues con una respiración lenta, ¿no? Hay hipertonía muscular, hay fasciculaciones y convulsiones. ¿Cuáles son las causas de alcalosis metabólica? ¿No? Los vómitos. En niños, los vómitos, ¿no? Por ejemplo, el pacientito que tiene hipertrofia congénita de píloro tiene una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿no? Los niñitos que hacen un cuadro diarreico viral, de inicio comienzan con vómitos, varios vómitos al día, entonces produce alcalosis metabólica, ¿no? O niñitos que hacen obstrucción intestinal y le ponemos una sondita, entonces al momento de ponerle la sonda estamos perdiendo ácido clorhídrico, ¿no? Entonces la sonda de aspiración nasogástrica se pierde ácido clorhídrico, es igual que vomitarlo, ¿no? Entonces se pierde el cloro, se pierde volumen. O la presencia de diuréticos de asa, ¿no? O adenoma bilioso del colon o hipoparatiroidismo. Alcalosis metabólica sin pérdida de volumen, ¿no? Son más raros, ¿no? Por ejemplo, estas enfermedades como síndrome de Cushing, síndrome de Bartter, síndrome de Liddle, lipopotasemia grave, ¿no? La administración de álcalis, ¿no? Un pacientito que tiene insuficiencia renal y le ponemos bicarbonato, ¿no? O la solución de leche y alcalinos, ¿no? Entonces nos va a producir este problema. En el síndrome de Bartter, ¿no? Es una patología donde a nivel renal se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, ¿no? Al igual así como cuando un pacientito tiene vómitos y pierde ácido clorhídrico, pues a nivel renal se pierde el sodio, se pierde el potasio y se pierde el cloro, ¿no? Ese síndrome no cursa con hipertensión, ¿no? En cambio, en el hiperaldosteronismo hay pérdida del potasio, ¿no? Con hipertensión, ¿no? Entonces, al perder el potasio, ¿qué pasa? ¿No? Al perder, por ejemplo, cuando usamos un diurético de asa, cuando tenemos este síndrome de Bartter, cuando tenemos hiperaldosteronismo, se pierde potasio por el riñón, ¿no? Esta pérdida de potasio activa, estimula a la ATPasa, ¿no? Que ATPasa de hidrogenión y potasio, haciendo que se excrete más hidrogeniones a nivel renal, ¿no? Entonces, por eso es que este hiperaldosteronismo, ¿no? Como comienzas a perder potasio, para retenerlo, jalas el potasio, lo tratas de retener el potasio, lo poco que queda, y comienzas a excretar bicarbonato, lo intercambias. Botas hidrogeniones y captas el poco potasio que queda, ¿no? Entonces, esa excreción exagerada de hidrogeniones, ¿no? Nos produce pues un cuadro de alcalosis metabólica. Entonces, tanto Bartter como el hiperaldosteronismo, ¿no? El síndrome de Liddle, ¿no? Bartter, hiperaldosteronismo y enfermedad de Liddle, son enfermedades que pierden potasio, ¿no? Son perdedoras de potasio, ¿no? Tienen hipertensión Liddle y el hiperaldosteronismo, y Bartter no tiene hipertensión. El mecanismo es porque como pierdes potasio, para recuperar el potasio, el poco que queda, lo tratas de recuperar, lo intercambias con hidrogeniones. Entonces retienes el potasio, botas hidrogeniones, excretas hidrogeniones por vía renal. Y al excretarlos, pues produces alcalosis metabólica, ¿no? Entonces el paciente va a tener, producto de esa pérdida del potasio, pues va a tener hipotonía, hipoventilación, compromiso de conciencia, tetania, ¿no? Entonces, el tratamiento de esto, bueno, los efectos adversos, pues, ¿no? Van a ser la hipoventilación, la presencia de confusión, convulsiones, tetania. A nivel, ¿no? Cardíaco, la hipopotasemia produce fibrilación ventricular, hipotensión arterial. Entonces, ¿qué hacemos en el organismo? ¿No?
hay una reducción de la ventilación, ¿no? Comienza a generar hipercapnia, ¿no? Retener el CO2, comenzamos a respirar lentamente, ¿no? El tratamiento va a ser manejar el cuadro de fondo, que es diferente, pues si tienes un síndrome en el cual has ingerido demasiados alcalinos, o si de repente tienes vómitos, es muy diferente si tienes hiperaldosteronismo o no. En el caso de lo más común en pediatría, que es la presencia de vómitos, lo que debemos es corregir el volumen, el déficit de volumen, haciendo un reto de fluidos con cloruro de sodio, ¿no? Entonces, al momento de que un paciente viene por la presencia de vómitos frecuentes, ¿no? Y solo vómitos, debemos reponer, ¿no? Con cloruro de sodio. Eso compensa. En el caso de que el paciente tenga alcalosis metabólica con pérdida de volumen. Cuando son alcalosis metabólicas sin pérdida de volumen, que son producidas por estas enfermedades que les decía, del hiperaldosteronismo, la enfermedad de Bartter, o el uso de tiazidas, o enfermedad de Lidl, que son perdedoras de potasio, entonces hacemos un reto de potasio, le damos más potasio para que al momento de tener mayor concentración de potasio, la ATPasa, son potasio hidrogeniones, deja de actuar y dejamos de excretar hidrogeniones por el pulmón, ¿no? También se puede usar simetirina, ¿no? Para dejar de que el paciente vomite, ¿no? Una solución acidificante como cloruro de amonio. Entonces, en resumen, ¿no? Los trastornos ácido-base pueden ser metabólicos o respiratorios. Metabólicos, cuando tienen que ver con la concentración de CO2, acidosis, cuando hay disminución de la concentración, discúlpenme, concentración del bicarbonato, y alcalosis metabólica cuando hay un aumento en la concentración del bicarbonato. Y ese es el cambio primario. Y acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria tiene que ver en los niveles de CO2. En el cambio primario, un aumento en la CO2, la concentración de CO2, pues nos va a producir acidosis respiratoria, y una disminución en la concentración de CO2, ¿no? Nos va a elevar el pH y nos va a producir alcalosis respiratoria. El cambio compensador ante este cambio primario, si es un problema del bicarbonato, es un problema metabólico, la compensación es respiratoria. Una disminución de la concentración del bicarbonato, ¿no? Se compensa con una disminución de la CO2 por hiperventilación. Esto toma unos minutos u horas. En las alcalosis metabólicas, ¿no? Aumenta la concentración de bicarbonato, ¿no? ¿Y qué hace el organismo para compensar? Aumenta la concentración de CO2. Siempre van en el mismo sentido, tanto el cambio primario como el cambio compensador, ¿no? Para que el nivel del pH no se altere. La respuesta compensadora pulmonar es inmediata, en minutos u horas, ¿no? En cuadros de acidosis respiratoria, el problema es que aumenta la CO2 y el organismo, ¿qué hace para compensar? Aumenta la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Al aumentar la concentración de la reabsorción, se aumenta la concentración de bicarbonato. Este cambio compensador puede tomar días, ¿no? Porque el riñoncito lo hace en días, el tratamiento compensador. Y en las alcalosis respiratorias, el paciente está hiperventilando, disminuyendo la CO2, y el organismo, ante esta disminución del CO2, también disminuye, ¿no? La reabsorción renal del bicarbonato. Entonces disminuye la concentración del bicarbonato, ¿no? Entonces este cuadrito nos da una idea de cómo son los cambios, ¿no? Los trastornos ácido-base, tanto metabólicos como respiratorios, su dependencia de los procesos metabólicos con la concentración de bicarbonato y de los niveles de CO2 para los procesos respiratorios, y las compensaciones metabólicas se dan por cambios compensadores en la respiración, y los cambios compensadores, ¿no? Ante un problema respiratorio son problemas a través del bicarbonato, son respuestas metabólicas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un breve paréntesis, unos 5 minutitos de descanso, para continuar con la parte de una parte práctica que nos ayude a entender esto, ¿no?
Muy bien. Entonces, unos 5 minutitos mientras tomo un poquito de agüita. Ya, Está bien, doctor. doctor. Listo.
A ver, Franklin, ¿cuántos alumnos son ustedes? Matriculados, doctor, en el curso. Sí. Somos 70 aproximadamente. ¿Y por qué no están presentes los 70? Solo hay 25 o 24 o 20 y tantos. ¿Qué hacen el resto? ¿O están en otras clases? Debe ser, doctor, porque la clase se ha adelantado. Quizás alguien tenía otras clases, porque normalmente es a las 2:30 que empieza la hora. Ya. Bueno, listo. Comenzaremos. Continuaremos entonces. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Muy bien. Entonces, miren, cuando tomamos una muestra de sangre, vemos el nivel del pH. Y si el nivel del pH está por debajo de 7,4, se habla de una acidosis, ¿no? Y luego nos fijamos en el nivel del bicarbonato. Si el nivel de bicarbonato está por debajo de 24, es una acidosis metabólica, ¿no? Y como sabemos, la compensación va a ser respiratoria y el nivel de CO2 va a estar por debajo de 40, ¿no? ¿Qué pasa si encontramos un pH, la acidosis, 7, menos de 7,4, hablamos de acidosis, y el nivel de bicarbonato no está así? Y más bien lo que está alterado es el nivel de la CO2, que está por encima de 40. Entonces hablamos de una acidosis respiratoria. Y la compensación va a ser renal, y vamos a tener que el bicarbonato va a bajar, va a aumentar, como esto está aumentando, también el bicarbonato va a aumentar por encima de 24. El resto de la tabla es exactamente lo mismo, solo que en el caso de la alcalosis. Entonces, ¿cómo se hace la compensación? ¿No? Si es en forma aguda, por cada 10 de CO2 que sube, el bicarbonato sube 1 o 2, por cada 10 que baja, baja de 2 a 3, ¿no? Y acá está la tablita, o hay otra fórmula también en los cambios del CO2 en acidosis metabólica, ¿no? El bicarbonato, ¿no? El CO2 es igual al bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2, en los casos de acidosis metabólica. El cambio de CO2 en alcalosis metabólica se calcula el bicarbonato por 0,9 más 9 más menos 2. Ya, entonces hasta ahí es un poquito confuso porque la idea es hacerlo en la práctica, van a ver que es muy sencillo. Yo le quisiera hacer una pregunta, por ejemplo. A ver, Franklin, si nosotros dividimos 20 entre 4, ¿cuánto nos sale? 5, doctor. 5, muy bien. ¿Y qué pasa si dividimos 40 entre 8? 5 también, doctor. También 5. ¿Y qué pasa si dividimos 10 entre 2? Igual, doctor, O 5. igual es 5. Entonces, mira, 20 entre 4 es 5. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos al doble el 20? Y lo ponemos en 40. Para obtener 5, el denominador que era 4 tiene que aumentar otra vez el doble, ¿no? Porque si subimos de 20 a 40, el denominador que era 4, para obtener el 5 también tiene que subir a 8. Entonces 20 entre 4 es lo mismo que 40 entre 8. Y si la concentración de 20 entre 4 bajamos a la mitad y le ponemos 10 entre 2, sigue siendo 5. Eso es lo que pasa con el pH. Uno dice, ¿por qué? Cuando dice el doctor, ¿no? O sea, si la compensación tiene que tener el mismo sentido del trastorno primario, sí, pues para mantener el 5. Si es 20 entre 4 es 5, y aumentamos el 20 al doble, el 4 también tiene que aumentar a 8 para que sea 40 entre 8, 5. O si bajamos el 20 entre 4 a la mitad, tanto en el numerador, a la mitad sería 20, a la mitad sería 10, y del denominador, que es 4, a la mitad sería 2. Entonces, para obtener siempre el valor de 5, tanto el numerador como el denominador tienen que ir en el mismo sentido. ¿Listo? Exactamente pasa lo mismo aquí, solo que no es algo que podamos calcular como 20 entre 4 igual 5, sino, a ver, divide pues 24 entre 40, 40 entre 24, ya salió bien complicado, ¿no? Entonces la idea es
es esa, que siempre un trastorno primario, el nivel, ¿no? Si el nivel de bicarbonato sube, el nivel de CO2 también tiene que subir. Entonces, ahí vamos a ver. ¿Cómo se lee? Se lee en forma ordenada. Primero, ¿cómo está el pH? ¿No? Entonces, si el pH es 7,4, de 7,36 a 7,44, es normal, es una eudemia. Menos de 7,36, acidemia, más de 7,44, alcalemia. Segundo, ¿qué trastorno primario me explica esto? Vemos si es una acidosis, tenemos dos alternativas. O es metabólica o es respiratoria, ¿no? Si nosotros tenemos el nivel del pH por debajo de 7,36 y con el bicarbonato bajo, va a ser metabólica. Con el CO2 alto, va a ser respiratoria. Por otro lado, si no tenemos el valor del pH que es 7,44 y tenemos valores de bicarbonato altos, es una alcalosis metabólica. O valores bajos de CO2, una alcalosis respiratoria. El tercer paso, la compensación, con los numeritos para arriba y para abajo que ya los vimos. El cuarto paso, en el caso de que fuera una acidosis metabólica, es ver el anion gap, ¿no? Entonces ya vimos lo del anion gap, la sumatoria de los positivos menos los negativos, solo en el caso de acidosis metabólica. Entonces vemos, sumamos el sodio y le restamos la concentración de cloro y bicarbonato, de 8 a 12, es el valor normal, salvo que existe hipoalbuminemia, donde por cada disminución de 2,5 miliequivalentes por litro, hay que bajarlo en el anion gap por cada gramo por decilitro que disminuye la albúmina por debajo de 4. Muy bien. Vamos entonces ahora a lo más importante, a este caso clínico, que esto nos va a dar una idea de cómo es que interpretamos esto. Tenemos un pH de 7,22, ¿no? Un nivel de CO2 en 25 y el bicarbonato en 14, sodio en 144 y cloro en 113. Entonces, 7,22 nos da una idea de que el paciente está en acidosis. Entonces, lo primero que decimos es que el paciente esté en acidosis o acidemia. Luego vemos el valor del bicarbonato. El bicarbonato normalmente tiene que ser 24 y está en 14. Entonces, es una acidosis metabólica. Y vemos el nivel del CO2, ¿no? El nivel de CO2 es en 25, el valor normal es 40. Y este está en 25, por lo tanto está bajo. Al estar bajo, ¿no? Estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Entonces, estamos aquí entre una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿quién determina el trastorno primario? ¿Cuál es el trastorno primario? El que tiene el mismo sentido del pH. Acá el pH dice acidosis o acidemia y esto es acidosis metabólica. Este es el trastorno primario, ¿no? El trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Y por qué tiene alcalosis respiratoria? Será pues compensatoria. Es lo que vamos a ver, ¿no? Hay una compensación secundaria adecuada, apropiada. Entonces, recordemos la tablita. Por cada miliequivalente de bicarbonato que baja, ¿no?, la concentración de CO2, ¿no?, baja también 1,2 milímetros de mercurio. Entonces, el valor normal de bicarbonato es 24 y en este paciente ha bajado a 14, es decir, que ha bajado 10 miliequivalentes. Si por cada 1 que baja el bicarbonato baja el CO2 en 1,2, por 10 que ha bajado, debemos tener que haya bajado el bicarbonato en 12. Discúlpeme, la concentración de CO2 en 12. Entonces nos subimos acá arriba. ¿Cómo calculamos el CO2? ¿No? El que debemos tener es 40 y le vamos a restar estos 12, que son la compensación. Entonces 40 menos 12 es 28, más menos 2. Entonces 28 más 2 sería 30 y 28 menos 2 serían 26. Es decir, que si nosotros encontramos los valores
de CO2 entre 26 y 30, quiere decir que estaría compensado, sería una compensación adecuada. Pero los valores del CO2 no están en 26, están justo uno por debajo, están en 25. Entonces, al estar en 25 se habla de una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo, nuevamente, ¿no? Vemos que es como una acidosis metabólica, ¿no? Calculamos que por cada miliequivalente de bicarbonato baja la concentración, ¿no?, de CO2, la presión de CO2, 1.2. El valor normal, ponemos, de bicarbonato es 24, y le vamos a restar el valor que tenemos acá, que es 14. Es decir, que de 24 ha bajado a 14. Ha bajado 10 miliequivalentes. Aplicamos la regla de 3, ¿no? Si por 1 baja 1.2, por 10 bajan 12. Estos 12 le vamos a restar a la concentración de CO2 que debería tener normal, que es 40, menos 12, sale 28, más menos 2, sale entre 26 y 30. Ahí tenemos, para poder interpretar esta última parte, cuando tenemos este valor, ¿no?, de 26 y 30, este rango, ¿qué sucede si cae entre 26 y 30? Estaría el paciente compensado y simplemente se hablaría de una acidosis metabólica, ¿no?, con una compensación adecuada, ¿no? El nivel de CO2 está bajo, pero dentro porque está compensando. Si está por debajo de 26, se hablaría de una alcalosis respiratoria. Y si tendría valores mayores de 30, o sea, por decirte un 31, hablaríamos de una acidosis respiratoria. Entonces, cuando nos encontramos el valor de CO2 calculado, tenemos tres alternativas. Una que esté por debajo del rango, sería una alcalosis respiratoria, como en este caso. Dice de 26 a 30 y tiene 25, entonces una alcalosis respiratoria. Está dentro del rango, es decir, que solamente habría un trastorno metabólico, una acidosis metabólica pura, y el nivel de CO2 ha bajado para compensar. Entonces una compensación adecuada. La tercera posibilidad, en vez de que pongamos acá CO2 25, le ponemos 32. Entonces el organismo está tratando de compensar. Baja de 40 y debe ser entre 30 y 26, pero tiene 32. Entonces ahí el paciente tiene una acidosis respiratoria asociada. Tendría acidosis metabólica más acidosis respiratoria, ¿no? Entonces cuando ya hacemos el cálculo, hacemos como en el colegio una línea, una recta, ¿no? Y decimos cuál es un segmento entre 26 y 30, en este caso del ejemplo. Si cae ahí, es un trastorno puro, ¿no?, compensado. Por debajo, alcalosis respiratoria. Por encima, acidosis respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Luego, como es una acidosis metabólica, calculamos el anion gap. Sumamos el nivel del sodio, ¿no?, que es acá 144, y le restamos el cloro, que es 113, más el bicarbonato, que es 14. Entonces, vamos a restar, primero vamos a sumar el cloro, que es 113, más el bicarbonato, que es 14, son 127. Y el valor normal, el valor de sodio que tenemos es 144, menos 127, nos sale 17 miliequivalentes. ¿De dónde salen estos 17 miliequivalentes? De reemplazar 144 menos 113 más 14. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es un caso de acidosis metabólica con anion gap elevado, o anion gap alto, porque el valor normal es hasta 12, de 8 a 12. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de este cuadro, de este AGA? Recordamos el gatito, el lodo y las pilas de adobes. Entonces, puede ser una cardiopatía congénita, puede ser los aminoglucósidos, el tolueno,
la teofilina, el metanol, la uremia, la cetoacidosis, el paraldehído, la isoniazida, la acidosis láctica, el etanol o los salicilatos. Ya de todas las posibilidades que hay, estas que siguen siendo hartas, ¿no? Nos pueden hacer pensar qué es lo que está pasando ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este casito, vemos que es una acidosis Doctor, metabólica. Dígame. una pregunta. En el caso de que yo use la fórmula del CO2 esperado, Ya. sale 29 y bueno, el rango estaría entre 27 y 31, pero le quería preguntar en sí cuál tendríamos que usar para el Puedes examen usar, de varía. ya, aplicando la otra fórmula, te sale que está dentro del rango normal. También. Ujú. Ya. No, ¿Cuánto no. te, a ver, cuánto sale? Ya, con la fórmula sale 29 y se le tiene que sumar más menos 2 para hallar nuestro rango. 29. Más 2 sería 31 y menos 2 sería 27. 27. Ujú. Igual sale alcalosis respiratoria también como o Claro, sea, porque asociado. tendríamos un nivel de CO2 de 25, ¿no es cierto? Ya. Mira, aplicando una u otra fórmula, el rango va a variar uno o dos, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, gracias a Dios y felizmente, el valor que tiene de CO2 ahí es 25, para que no nos confundamos, ¿no? Pero muy bien que lo hayas hecho, que lo hayas practicado de la otra forma y también que verifiques que puede ser, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, nos salía 27 en esa fórmula o 28? Ya, pues estaría dentro del rango, ¿no es cierto? Entonces ahí no habría más que su acidosis metabólica con anión alto y nada más. Muy bien, me parece muy bien. Este es otro caso, ¿no? Un pacientito que tiene un pH de 7.51. 7.51, con más de 7.44 se habla de alcalosis, de alcalemia. ¿Cuál es el trastorno primario? Entonces, si es una alcalemia, puede ser metabólica o respiratoria. Entonces, veamos el valor del bicarbonato. El bicarbonato es 38, ¿cierto? El valor normal de bicarbonato es 24. Si tiene alto, quiere decir que hay una alcalosis metabólica. Muy bien. ¿Cómo está el nivel de CO2? El nivel de CO2 normalmente es 40, hasta 44, ¿no? Tiene 46, entonces está elevado. Al estar elevado, el pH más bien debería estar bajo, debería estar un pH por debajo de 7,44. Entonces, al estar elevado hay una acidosis respiratoria. Entonces, estamos aquí frente a una alcalosis metabólica o a una acidosis respiratoria. Estamos ante una alcalosis metabólica porque es la que tiene el mismo sentido del pH. Acá dice que es una alcalosis, es alcalosis metabólica. ¿Eh? Ese es el primer paso. ¿Cuál es el trastorno primario? O el segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario? ¿Por qué está elevado esto? Es lo que vamos a averiguar. Si el bicarbonato está elevado, lógicamente el CO2 también tiene que estar elevado, como les decíamos al inicio, Franklin, 20 entre 4 es lo mismo que 40 entre 8. Suben ambos para que el pH se mantenga. ¿Listo? Entonces la acidosis respiratoria está elevado, el CO2, ¿no? Pero de repente es compensatorio, de lo que vamos a ver. ¿Hay una compensación secundaria adecuada o no? Recordemos la tablita, que por cada miliequivalente de bicarbonato que sube, ¿no? También debe subir, ¿no? Los milímetros de mercurio de CO2 en 0,7. Entonces aquí tenemos el valor normal de bicarbonato es 24 y ha subido a 38. Ha subido 14 miliequivalentes, ¿no? Si por cada uno que sube 0,7, por 14 debe subir 10. Entonces al valor normal de CO2, que es 40, le sumamos 10, entonces nos va a dar 50, más menos 2. 50 más 2, 52, y menos 2, 48. Igual hacemos una rectita numérica y ponemos el segmento de 48 a 52. Si el valor está entre 48 y 52, el valor de CO2 es normal. Pero no está en 48, el valor que tenemos es 46. Es decir, que el paciente está botando más CO2 que lo que debería ser para compensar.
Entonces está hiperventilando. Al tener hiperventilación, estás haciendo una alcalosis respiratoria. Entonces el paciente tiene alcalosis respiratoria. Por debajo de ese rango es alcalosis respiratoria. ¿Qué pasaría si en vez de poner aquí CO2, ¿no? 46, hubiésemos puesto 58 o 56? Entonces estaríamos en una acidosis respiratoria. Entonces, cuando ya hacemos la compensación, ¿no? Cuando hacemos el cálculo, nos caben tres posibilidades, ¿no? Que esté dentro del rango normal, ¿no? Y por lo tanto sería un trastorno, ¿no? Puro, simplemente con su compensación secundaria adecuada. Dos, que esté por debajo, y en los casos de la concentración de CO2, ¿no? CO2 bajo, por debajo de lo normal, sería alcalosis respiratoria, o en el caso de que el valor sea por encima de lo calculado, en este caso era 52, en la 53, 54, 60, etcétera, etcétera, entonces hablaríamos de una acidosis respiratoria. Entonces, o estás normal, o estás en acidosis respiratoria, o en alcalosis respiratoria. Para eso nos sirve el cálculo este, ¿sí? Muy bien. Finalmente, este pacientito tenía un trastorno mixto, una alcalosis metabólica más su alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, aquí, en el nivel de CO2, ¿no? Si hubiésemos tenido valores entre 48 y 52, era solo la alcalosis metabólica, ¿no? Si estaríamos por debajo de 48, como es el caso que tiene 46, hablamos de alcalosis respiratoria, o si fuera el nivel del CO2 le poníamos un número arbitrario, 53, 54, 58, encontraríamos acidosis respiratoria. Lo mismo que hay para estos casitos de trastornos metabólicos, también hay casos para calcular, ¿no? Los problemas respiratorios, ¿no? Y las compensaciones metabólicas. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta. Muy bien. Listo. Ya, se las voy a pasar estas diapositivas a mi grupo que están rotando mañana conmigo para que les hagan llegar. Al grupo de Sebastián Mora, de Miguel Bustamante. ¿Sí? Ya, doctor. Perfecto. Listo.